¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de Tu Dinero. Eh, Muy contentos porque hemos visto crecer la cantidad de suscriptores y de personas que siguen los contenidos de este canal. Tratamos de explicar, fundamentalmente, de explicar en términos más sencillos algunas cuestiones que suceden para que la gestión de las finanzas personales sea mejor, ¿no? Cometamos menos errores, sepamos y conozcamos mejor instrumentos de inversión, como otros temas también vinculados a otras variables que tienen que ver, como decimos, con la educación financiera. La protección del capital ante la inflación es una prioridad, ¿no? Es una prioridad. Aquellos que observan que el plazo fijo tradicional dejó de ser una herramienta en ese sentido, han ido migrando al plazo fijo UVA, a pesar de los cambios en cuanto a los plazos mínimos para no caer en la precancelación, que ofrece tasas realmente que penalizan muy duramente a aquel que tiene que salir o que decide salir, quizás pensando que es casi neutro, ¿no? No es así. Hoy precancelar puede significar que te pagan una tasa anual entre el 20 y el 50% anual. Es una tasa que puede ser un tercio de la inflación, ¿verdad? Muy, muy negativa, muy negativa. Pero como decíamos, en la búsqueda de instrumentos que nos protejan de la inflación, más allá del plazo fijo UVA, nos pareció interesante compartir hoy eh, un tema que vamos a plantearnos como una especie de la posibilidad de encontrar un sustituto, ¿no? Los sustitutos a veces son perfectos o no, ¿verdad? Sustituyen de manera exacta, replican lo anterior. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando con bonos emitidos en pesos por el Tesoro Nacional que ajustan por inflación. Es decir, pueden ser una herramienta para sustituir el plazo fijo UVA. Ese es el punto. Vamos a ver qué cambios se vienen dando en la economía, ¿sí? Y cómo esto influye, porque pareciera que hay una economía de los mercados y una economía de la calle, lo cual es cierto, ¿no? Es decir, no está macheando una cosa con otra. En primer lugar, uno pensaría si en general, ¿no? Estos resultados que muestra el mercado financiero y de capitales, ¿llegó a su fin o todavía hay un resto por delante? Quizá un resto no tan atractivo, pero quizá un resto o un futuro en cuanto a rendimientos que quizá no llegue o no sea tan espectacular como ocurrió en nuestros primeros 3, 4 meses. Pero bueno, uno tiene que seguir con el diseño de su estrategia de inversión. Las proyecciones de la recuperación económica varían, ¿no? Están los muy optimistas que dicen esto se recupera rápidamente, esos que hablan de la B corta, a otros que dicen esto será una L con un estancamiento luego de la caída que durará mucho tiempo. Otros, en una visión más intermedia, hablan de una U, ¿sí? Un periodo ahí como de estancamiento y un crecimiento más leve. Y otros hablan de la famosa pipa de Nike, ¿no? Donde dice cae y después empieza una tendencia de recuperación no tan vertical, no tan brusca, sino más leve. La realidad es que en el marco de algunas certezas, está claro que el gobierno prioriza el pago de la deuda, ¿sí? Prioriza el pago de la deuda y ojo que esto no significa solamente es decir, pagar y pagar y pagar, sino que cuando decimos, vamos a ver, el pago de la deuda significa pagar, pero también significa colocar deuda nueva sabiendo que va a ser aceptada en condiciones más favorables de la deuda que vos tenías. ¿Sí? Eso es pagar también, en la práctica. Es decir, lo hacen todos los gobiernos. ¿Qué otro dato? ¿Qué otro dato? Con una brecha cambiaria que, por ejemplo, para los importadores es casi nula, ¿no? Entre el contado con liquidación versus el valor del dólar oficial más el impuesto país, ¿sí? Hay casi una cuestión de indiferencia. Y a su vez existen restricciones si operaste en el mercado único y libre de cambios para operar en el contado con liquidación. Y es el movimiento ida y vuelta. No, todavía hay restricciones en cuanto a que tiene que pasar un tiempo para que puedas hacer el movimiento. ¿Y eso qué implica? Que le saca presión a la demanda de dólares y por lo tanto sostiene la cotización. Recordemos uno de los anclas.
A pesar de todas las compras que ha hecho el Banco Central, las reservas siguen siendo negativas. Recordemos que en la reducción de las reservas están los encajes de los depósitos en dólares que tienen empresas y personas físicas en el sistema financiero. Pero todavía siguen siendo negativas. Por lo tanto, es decir, hay siempre que mirar con mucho interés cómo sigue la evolución de las compras del Banco Central y ver cuándo pasan a ser positivas finalmente, ¿no? Que sean reservas reales. En ese entorno hay también cambios en el modo de financiarse, ¿no? El Banco Central licuando sus pasivos, ¿sí? Castigando a los ahorristas, claramente. Y por otro lado, sustituyendo el financiamiento vía emisión a través de un tesoro que lo que no puede pagar con los pesos que junta, busca deuda, ¿sí? Y a la hora de emitir deuda del Tesoro Nacional, es el nuevo emisor, ¿verdad? Hay dos tipos de deuda. Una deuda tasa fija, que la conocen como LECAP, y bonos que ajustan por ser. Es decir, que como si vos dijeras, bueno, debo plata y voy a ofrecerle a los que les debo o pagarles a una tasa y ofreciéndole una tasa de interés determinada, tasa fija. Y a otros le voy a decir, mira, te voy a pagar y te voy a reconocer la inflación que va a ocurrir. Hay datos de inflación pasada que preocupan, pero el que quiere ver hacia adelante y el que quiere invertir tiene que mirar hacia adelante. La realidad es que ahí empieza a conjugar un poco la emoción, expectativas y razón. Y la codicia. Y la codicia. Encontrar el instrumento, ¿sí?, que le garantice determinado rendimiento, considerar si el producto que está comprando está a un precio bajo o caro, ¿verdad? Entonces empieza este proceso asociado a los bonos SER. ¿Por qué? Porque el bono SER también empieza a ser, los bonos que ajustan por inflación, empiezan a ser un producto que no va a abundar en el mercado, ¿sí? Van a abundar más las tasas fijas porque tampoco el Tesoro quiere comprometerse a pagarte a futuro la inflación. Por lo tanto, lo que hay es un dato que quizás puede empezar a ser un bien más escaso. Y si es más escaso, más demandado. ¿Se entiende? Como decíamos, el emisor es el Tesoro Nacional. Hay una idea que nosotros mencionamos, y ahora la vamos a recalcar, que pasa por despejar, es decir, patear vencimientos fuera del 2024. ¿Sí? 2025 hasta el 2028. Es decir, lo que vence, ofrecer renovarlo y pagarlo más hacia adelante, con amortizaciones, ¿sí? Es decir, con pagos parciales, pero pagándolo en años sucesivos. ¿Cómo decimos? ¿Pagar al vencimiento? No. ¿Colocar deuda nueva en mejores condiciones? Sí. Por lo menos a hoy, ¿no? Mejores condiciones. Y entonces acá empieza a aparecer un escenario donde uno dice, si la tendencia es que estos bonos y los títulos, por ejemplo, los plazos fijos, ya lo vimos, UVA, perdón, sean cada vez más complejos de contratar, eh, pensar en un modo de diversificar la cobertura ante la inflación con los bonos que ajustan por la inflación es un tema. No es tan simple como el plazo fijo UVA, pero es un tema. Debajo en el punto E hay una frase un concepto que uno dice, esta economía y estos valores en los mercados descansan sobre una hipótesis, ¿no? Que el humor social, ¿sí? Y que esta cuestión de paz social también se mantenga y permita ir acomodando las variables al ritmo que se están acomodando, ¿no? Que es un ritmo muy vertiginoso y con un efecto sobre la economía de los hogares y las empresas muy significativo, ¿no? Pero un dato. Decimos, se reducen las opciones ajustadas por inflación. Plazo fijo UVA, sistema financiero. Bonos que ajustan por inflación en el otro punto. ¿Dónde? En el mercado de capitales. Es como que vamos hacia ahí. Está el sistema migrando en esa dirección. ¿Se acuerdan que hablamos del megacanje en algún momento? Esto que decíamos, hay que despejar, ¿sí? Hay que agarrar toda la deuda que vence este año y correrla y postergarla. En gran medida ya pasó. ¿Por qué?
porque Argentina es un país muy particular también, porque gran parte de la deuda que tiene el Estado está en manos de otras empresas del Estado. Por lo tanto, ahí es casi un asiento contable. Nadie se resiste, nadie va a oponerse. En cambio, los privados no hubo tanta aceptación, ¿no? Dijeron, bueno, dame los pesos, no quiero entrar en ningún canje. Y como decimos, estamos cambiando el lugar, digamos, la cancha donde jugamos con nuestras inversiones. Estamos migrando del mercado del sistema financiero al mercado de capitales. Y ahí puede ser un autodidacta o requerir asesoramiento, buscar asesoramiento de un banco que maneje fondos comunes de inversión, ¿sí? O de un broker que también puede tener fondos comunes de inversión o puede manejar y asesorarte en el manejo de la compra de tal o cual bono. Son elementos que empiezan a cambiar. Digamos, no es tan lineal. Salís del plazo fijo y entrás en otra liga, en otro juego. Por lo tanto, acá podés hacerlo vos, buscar herramientas como los fondos comunes de inversión que tengan este tipo de títulos dentro de los activos de su cartera y o buscarlos también a través de brokers que te puedan asesorar y orientar en ese sentido. Esta es una tendencia. Es decir, los países que crecen tienen un sistema financiero más robusto, pero también tienen un mercado de capitales más robusto, más diversificado. Hoy fíjense que estamos mirando una inversión que es deuda pública, ¿sí? Quizás el emisor que más puede preocupar a una persona que va a invertir en deuda. Es decir, ¿quién es el emisor? El Estado. Bueno, en Argentina ha sido un defaulteador serial. Pero uno dice, bueno, quizá en este periodo las cosas funcionen de otro modo, o quizá de aquí en adelante funcionen de otro modo. También es normal que en otros países se invierta y haya otros productos. Pero ¿qué aporta esto como diferencial? Y esta me parece son los puntos. Primero, como decimos, otras reglas. No hay garantía de los depósitos, es otro juego. ¿Sí? No miro tanto al Banco Central, sino que miro a la Comisión Nacional de Valores. Es decir, todo hay un organismo de regulación vinculado al mercado de capitales. Es decir, vale la pena empezar a experimentar la idea de operar con algún tipo de inversión que esté en el mercado de capitales. Implica también otro timing. Una cosa es dejar una inversión 180 días en un plazo fijo UVA que te paga inversión más 1% anual. Acá uno entra a un activo, ¿sí? Compra un activo, ¿sí? Para uno, o participa de un bono. Bueno, y implica entrenarse en otro seguimiento, en otra comprensión de este tema, en otra comprensión de este tema. Pero es un ejercicio que entiendo que gradualmente los argentinos tenemos que empezar a hacer, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer. Y hay un elemento que juega a favor, me parece, de esto, que es la cuestión de la liquidez, ¿sí? Si esto es un sustituto imperfecto de un plazo fijo UVA, por muchas razones, garantía de los depósitos, seguridad en cuanto al plazo, etcétera, bueno, ya está, no lo puedo tocar. ¿Qué pasa si lo querés tocar, querés salir, querés realizarlo? Bueno, estas son opciones de inversión que te permiten. Y es un tema no menor en un escenario donde la incertidumbre en cuanto a los flujos de ingresos y de gastos de los hogares y empresas es un tema central. Y aporta un dato más, que es el tema de diversificación, ¿no? Repartir la inversión. De vuelta, nunca nadie, por lo menos desde el ABC de tu dinero, te vamos a plantear plenos, ¿sí? Jugar plenos. Sí, por el contrario, te vamos a estimular a la diversificación. Así que esa es la idea, ¿sí? Conocer un poco más de estos productos. Después vamos a comentar seguramente en próximos videos otro tema que está asociado al mismo y que muchas veces una lectura rápida puede decir, no, no es un producto para mí porque voy a perder plata. Bueno, vamos a explicar qué significa también en futuros videos, que es el próximo, sobre este tema, ¿sí? Pero te dejamos la inquietud para que la explores. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, por hacernos llegar los comentarios. Siempre tratamos de responder todos los que nos llegan. Muchísimas gracias y hasta la próxima.